Muy buenas tardes a todas y todos por unirse a este encuentro vía Zoom. Cambio climático, sus causas y consecuencias. Soy el profesor Francisco Hernández del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, en donde imparto la materia educación ambiental, lo que es realmente el cambio climático, sus causas y consecuencias. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la reunión. El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Prácticamente tenemos que tener en cuenta que el cambio climático es algo que está, pues, está en la historia, pues. Podemos decir que está en la historia. Se refiere a los cambios a largo plazo, por eso está en la historia, de las temperaturas y los patrones climáticos. Esto no es que sucedió hace 20 años, 15 años, ha sucedido durante miles de años. El cambio climático es producto de un actual modelo de desarrollo. El producto de la presencia del cambio climático es por un actual modelo de desarrollo, un actual modelo de desarrollo que existe en el mundo, donde los valores, los valores solamente se ve individualismo, esa pérdida de valores, consumismo, hay muchas necesidades, necesidades sentidas que se necesita extraer pues del ambiente, del medio ambiente, de la tierra, los recursos para uno sobrevivir. Y también ese modelo de calidad de vida que tenemos. Tenemos un modelo de calidad de vida sin principios de solidaridad, de justicia o de equidad. Es un modelo donde no nos importa acabar con lo que se nos presente por delante, pues tirar la basura, quemar, no respetar el medio ambiente, utilizar las cosas cuando no se deben. Todo eso es producto de un modelo actual de vida que tenemos nosotros en el mundo. En todo el mundo sucede esa cosa. Podemos decir que el cambio climático es producto de problemas ambientales como la contaminación del agua, del suelo, del aire por los humanos. También por el desequilibrio de las poblaciones, esas poblaciones que, sobre todo, la parte de los ecosistemas, la cuestión de la biodiversidad, la diversidad, todas esas cosas desequilibradas son productos, porque son problemas ambientales. También es un problema ambiental la deforestación, también la destrucción de la capa de ozono, la marginalidad, ya que siempre se construyen viviendas, hay asentamientos en zonas marginales donde no debería haber prácticamente personas, pues, que para sobrevivir buscan estar en la parte marginal tanto de las zonas protegidas como de las zonas cerca de los ríos y de los lagos, destruyendo prácticamente el medio ambiente. También hay la pérdida de biodiversidad, que es otro problema ambiental. Ya les he hablado de la pérdida de diversidad. Y también los cambios climáticos. Todo eso son problemas ambientales que nos conducen a una crisis ambiental mundial. Pero ¿cómo afecta a los humanos? ¿Cómo nos afecta el cambio climático? La salud mundial del siglo XXI es y será afectada por los cambios del clima, sobre todo pues, a través de impactos directos, como olas de calor, sequías, tormentas y el aumento del nivel del mar. También hay impactos indirectos, como las enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores, partos prematuros, insuficiencia renal, inseguridad alimentaria o inseguridad del agua, la desnutrición y el desplazamiento de especies forzadas. A veces el desplazamiento de animales silvestres y no silvestres, todo eso contribuye al calentamiento global y por ende el cambio climático. Bueno, el calentamiento global
pues, se puede decir, pues podemos decir que es el aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y de los océanos de la Tierra, que se ha detectado en la actualidad, pues, se está detectando hace 30, 40, 50 años para acá, pues que se está tomando en cuenta, además de una continua subida que se produce a futuro. O sea, a futuro va aumentando esa subida de ese calentamiento, va creciendo, ha ido creciendo durante todo el tiempo de la humanidad. Pero en la década del 2011 al 2020 se registró una temperatura media mundial superior a 1.1 grados centígrados. Esto comparado con los niveles preindustriales. En los niveles, cuando hablamos de niveles preindustriales, es cuando comenzó la revolución industrial, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. De ahí en adelante comenzó a sentirse pues, ese aumento de la temperatura ambiental. Y por eso se toma en cuenta esos años o esa fecha, pues, cuando se inicia la revolución industrial como fecha cero. Pero hasta el 2020 la temperatura aumentó 1.1 grado centígrado, siendo el año 2019 el año más caluroso. Podemos también decir en la gráfica donde tenemos ahí el año 1987 hasta el 2023, hasta el año pasado. Podemos decir con claridad o ver con claridad que en el año 2019 fue o era la temperatura más alta. Ya la temperatura había subido a 16.48 grados, cuando la promedio, o sea, había subido por encima de la temperatura de 12, 13 grados, que era la temperatura que estaba antes de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial existía una temperatura promedio anual de 12, 13, máximo 14 grados. Bueno, imagínense, ya para el año 2019 había subido desde el siglo XIX, principios del siglo XVIII, perdón, para acá, la temperatura 16 grados y medio. Si a eso le sumamos 13 grados, entonces estamos prácticamente a 38, 39 grados. Pero más aún, se tienen cifras no corroboradas totalmente del año pasado, del año 2023, que aumentó a 16.77, o sea que aumentó un pelo más o un poquito más, de 16.48 que estaba en el 2019, ahora alcanzó 16.77, o sea que subió prácticamente como 20, 0.20, 0.20, o sea, en solo un año, es bastante, 0.20 es un cuarto, casi un cuarto de grado. Eso ha causado mucha revuelta, pues, porque ahí vemos la gran importancia o de frenar pues, la temperatura. Bueno, el calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0.2 grados por década. O sea que en cada década, cada 10 años, aumenta 0.2, o sea, casi un cuarto de grado. Eso es bastante desastroso. En la época preindustrial, se está tomando desde el año 1750. Les hablaba del siglo XVIII, finales, y principios del siglo XIX. Pero en la era o la época preindustrial, antes de que comenzaron las industrias, en el 1750, se está tomando en cuenta la concentración de los gases de efecto invernadero, que se calculaba en 280 partes por millón de CO2, lo cual contribuía a que la temperatura media en el planeta oscilara en 13.17 grados centígrados más o menos. O sea que en 1750, 1800, la temperatura media oscilaba alrededor de los 13 grados centígrados. Todo lo demás que estamos viviendo en la actualidad, ya sabemos que es producto pues, de ese aumento de esa temperatura. El aumento de 2 grados con respecto a la temperatura de la era preindustrial genera graves efectos negativos, porque fíjate, tenía 13 grados y ya estamos en 16 y tanto. Se ha aumentado
prácticamente 14, sí, casi 13 grados, casi 3 grados, por encima de la temperatura que teníamos en aquel entonces. Eso genera graves efectos negativos para el ambiente, la salud y el bienestar humano, incluido un riesgo mucho mayor que se produzcan cambios catastróficos en el medio ambiente mundial. Podemos prácticamente decir que genera, y hay causas que son las que prácticamente están por encima, pues que generan esas consecuencias. Pues. Entre las primeras causas o principales causas de ese calentamiento tenemos el transporte contaminante. Sabemos que el transporte vive quemando CO2 y eso contribuye a prácticamente que se, que se contamine pues, el aire. También en la industria produce muchos desechos, tanto líquidos como sólidos, que eso va al ambiente y va a los acuíferos. También la generación excesiva de residuos en las casas, en la basura que todos los días la tiramos a la calle o la ponemos a cielo abierto. No la tratamos para que no sea tan fuerte con el medio ambiente. La deforestación, eso es implacable. Hay casos, sobre todo en Brasil, los últimos años, eso fue desastroso la cantidad de millones de hectáreas que se quemaron. La agricultura también influye, porque la agricultura incluye lo animal y lo vegetal. Y cuando utilizamos siembra, destruimos, talamos y también producimos, extraemos de la tierra mucha alimentación para las plantas que extraen de la tierra. Y también cuando es ganadería, todos esos excrementos que producen prácticamente el gas, el butano, sobre todo, que producen en las ganaderías, todo eso va a la atmósfera mediante porque va al ambiente y el ambiente después sube a la atmósfera y de ahí tenemos muchas causas del cambio climático. El derroche de energía, derrochamos mucha energía, dejamos las luces encendidas, los equipos encendidos, no los desenchufamos, todo eso, ese derroche de energía son causas pues del cambio climático y también nuestro estilo de vida. Queremos tener correas de culebra, de cuello de cuero de tortuga, de todo animal silvestre que veamos. Y también queremos tener zapatos de cuero, no sé qué, de caimán. Todo eso son nuestro estilo de vida. Utilizar, por ejemplo, puro plástico desechable. Todo eso es nuestro estilo de vida que influye como causa en ese calentamiento climático. Vamos a ver uno por uno el transporte contaminante. Los carros, camiones y buses alimentados con combustibles fósiles son una de las principales fuentes de contaminación, pues. Bueno, el transporte contaminante emite más de la mitad de los óxidos de nitrógeno del aire. Generan cenizas, contaminación acústica también, fragmentación del territorio y uno de los mayores gases asociados al calentamiento global. Habíamos nombrado la industria como segundo lugar. La industria emite cientos de contaminantes sólidos del aire y del agua, que contribuye a la formación de smog, también gases fluorados, del flúor, la acumulación de metales pesados y la contaminación del agua por sustancias orgánicas. También produce desechos sólidos peligrosos y causan daños cuantiosos a las comunidades y a los ecosistemas. En tercer lugar, nombramos la generación de residuos, desde actividades cotidianas básicas como la preparación o consumo de alimentos hasta complejos procesos productivos. Ahí se generan muchos residuos, los cuales deben ser tratados dependiendo de su potencialidad y su aprovechamiento, pero no se hace. No se hace lamentablemente y eso va al medio ambiente. Cuando generamos muchos desechos sólidos, en su proceso de descomposición de esos residuos sólidos, generan malos olores y generan gases. Gases como el metano y dióxido de carbono. Esos gases ayudan a incrementar el efecto invernadero en el planeta, claro, aumentando la temperatura y generando deshielo en los polos. Los glaciales se derriten prácticamente, todo se va a la atmósfera. También con los desechos sólidos se van los metales pesados y peligrosos como el plomo, el mercurio, el cadmio o el aluminio, entre otros. Cada vez se va a los ríos, a las aguas, a las lagunas, a los mares y cada vez están más presentes en el suelo
contaminando la flora, la fauna que está en el suelo. Que la flora y la fauna contribuye a que se alimente mejor las plantas, haya mayor producción, etcétera, etcétera. También la deforestación como cuarto lugar. Cuarto puesto está la deforestación, que la deforestación se refiere a la tala de los bosques, eliminándolo por completo para dar espacio a algo más en su lugar. Algo más puede ser ganadería o siembras. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies, y ya que el 70% de animales y plantas que habitan los bosques no sobreviven a la deforestación, ya que se destruye su medio ambiente. Tienen que emigrar, tienen que irse a otro lado, porque se le rompe su hábitat. Esa es una de las causas más fundamentales, más drásticas que ocasiona la deforestación. En quinto lugar, tenemos la agricultura, que aunque parezca mentira, la agricultura o los contaminantes agrícolas más preocupantes para la salud humana son los patógenos del ganado, pues. Y los plaguicidas, pues se usa en la agricultura mucho plaguicida para controlar plagas. Los nitratos en las aguas subterráneas se van mucho, pues se infiltran nitratos y van a contaminar las aguas subterráneas. Los fertilizantes nitrogenados, sobre todo la urea que es un fertilizante nitrogenado químico, eso es fatal para la destrucción de los suelos y del medio ambiente. El desarrollo de la ganadería, ya habíamos dicho, con ese gas metano, el butano, sobre todo el gas butano, que va generando eso y se va al ambiente. También los oligoelementos metálicos, hay muchos metales que se presentan ahí, y contaminantes emergentes, además de los genes resistentes a los antibióticos secretados por el ganado. Siempre hay una resistencia de todos los patógenos, forman resistentes a todas esas sustancias químicas, son medicamentos que se le da al ganado y cada día hay que usar una dosis superior para poder controlarlo. Todo eso en la agricultura y eso influye pues a que realmente el cambio climático supere. La contaminación del suelo altera su biodiversidad. Vamos a seguir hablando de la contaminación del suelo o hablando prácticamente de la agricultura. Entonces tenemos que hablar de la contaminación del suelo, que altera su biodiversidad, reduciendo la materia orgánica que contiene prácticamente su capacidad, que contiene el suelo y su capacidad la destruye para actuar como filtro, esa materia orgánica que es prácticamente la que produce y donde se crean esos cambios iónicos y catiónicos, intercambios de nutrientes para que las plantas sobrevivan. Esto aumenta el riesgo de que los contaminantes se liberen al medio ambiente, prácticamente cuando hacemos una contaminación del suelo. Sexto lugar, tenemos el derroche de energía. Derrochamos mucha energía. A nivel global, el despilfarro energético provoca la creación de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2, de anhídrido carbónico. Bueno, las consecuencias del uso de fuentes de energía de origen fósil son el agotamiento de los recursos, ya que se van agotando los recursos, la dificultad de abastecimiento, ya que es más difícil cada día abastecer de recursos energéticos a la población humana, la dependencia que tenemos en la energía, la electricidad, sobre todo que cuando no tenemos electricidad, como que quedamos en stand-by, y la contaminación ambiental. Todo eso va a, todo ese derroche de energía va a contaminar, a dañar el medio ambiente. Y por último, nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, queremos siempre, nuestras ingenuas compras inciden en la degradación de la tierra, claro, la disminución de la fertilidad del suelo, todo eso lo hemos hablado ya de que queremos unos zapatos de cuero de caimán o de nutria, es que todo eso va, el uso del agua, pues, el uso insostenible del agua. O sea, vamos a lavar un carro, queremos limpiar el, la acera con el chorro de agua, la sobrepesca. En Venezuela, por ejemplo, está prohibida la pesca de arrastre debido a que eso contribuye, pues, al cambio climático y también la degradación del medio marino por todas esas contaminantes. Todo esto provoca un desgaste de los recursos naturales que hace que cada vez estos sean menos capaces de suministrarnos alimentos.
Entonces es importante estos 7 puntos donde vemos las causas por las cuales el cambio climático lo teníamos o lo tenemos presente. Nos podemos hacer este interrogante y podemos decir que sabías que el sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía en el mundo y un 22% del total de esas emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que solamente nosotros con respirar nada más estamos degradando el ambiente. Y por eso que el 30% del consumo de energía del mundo los hacemos en el sector alimentación para producir alimentos, alimentos para animales, alimentos para los humanos, alimentos de origen vegetal, de origen animal, harinas, carnes, embutidos, todo eso representa un 30% del consumo de energía, de energía en el mundo y un 22% de total de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces, esos gases que hemos hablado, el 22% lo emiten la producción de alimentos. Y no podemos dejar de comer, tenemos que comer, porque si no, nos morimos. Nuestro actual estilo de vida está causando daños irreversibles al medio ambiente. Disculpa que estoy un poquito, bastante dañado de la garganta. Vamos a ver algunas conclusiones para ver si voy a ser bastante corto hoy porque no me siento muy bien de la garganta. Entre las conclusiones podemos decir que el efecto invernadero es esencial para la vida en la Tierra. ¿Sí? Ya sabemos que el efecto invernadero es cuando pasan los rayos del calentamiento a la Tierra, después hay un rebote y sale y mantiene más o menos esa temperatura media para que podemos soportar los humanos y también los animales. Bueno, pero las emisiones de origen humano en la atmósfera atrapan y disminuyen la pérdida de calor hacia el espacio. Esa, ese calor que genera, que cae con la Tierra, que rebota, que no lo necesita la Tierra, cuando se va a la atmósfera se encuentra que hay un humo, hay prácticamente unas emisiones de una serie de contaminantes, el smog. Todo eso entonces atrapan y evitan que ese calor excesivo de nosotros, de la Tierra, se vaya otra vez a la estratosfera. Entonces queda en la atmósfera, aquí en la troposfera, en la litosfera, que es donde estamos, donde pisamos, ahí queda. También tenemos que saber que los 5 gases de efecto invernadero principales son el dióxido de carbono, que generan mucho los vehículos, los clorofluorocarbonos, que son los que se usaban mucho en los sprays, que son componentes de flúor y de cloro. Ya los componentes de esos spray usan otro tipo de producto que no es más biológico, pues, es más orgánico. Ya es difícil. También en la nevera se usaban mucho los clorofluorocarbonos, la nevera, los aire acondicionados, todo eso ya están usando otro tipo de gases. Pero siempre hay algunos que se encuentran por ahí con ese tipo de gas. El metano, el gas metano también es producto de toda esa descomposición de la materia orgánica. El óxido nitroso. El óxido nitroso cuando va prácticamente a la laguna, a los mares, que se combina con esos metales que también lo hay, ya eso va a la atmósfera y va a crear como una especie de escudo para que ese calor sobrante de la Tierra no vuelva a la atmósfera. Y también el vapor de agua. El vapor de agua es importante para que frena, pues, que se toma en cuenta como gases de efecto invernadero principales. Esos dióxido de carbono, clorofluorocarbonos, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua. Podemos también decir que aunque el Sol ha desempeñado un papel en los cambios climáticos en el pasado, o sea que nosotros no podemos explicar y echarle la culpa al Sol. La evidencia muestra que el Sol no puede explicar el calentamiento global. No podemos echarle la culpa al Sol, porque el Sol es básico en la vida y lo necesitamos para que nos ilumine y nos dé esa temperatura. El cambio climático tiene 5 características distintivas, vamos a decir así. Primero,
está científicamente comprobado. Inequívoco, es inequívoco. Está comprobado que sí existe el cambio climático. Segundo, es un fenómeno acumulativo, se va acumulando a través del año, no es que se vio hoy y se acabó mañana o disminuyó, no, se va acumulando a través de las décadas. Tercero, sus efectos son irreversibles, ¿sí? Los efectos del cambio climático no podemos mitigarlos con nada. Cuarto, es de larga manifestación, ya que las emisiones de hoy generan problemas del mañana. Eso se va acumulando y es de larga, es longevo, podemos decir, pues. Quinto, es un fenómeno global, o sea que no tiene frontera. Lo que hagamos aquí se nota en la China, en Japón, donde quiera, porque este es un fenómeno global. Todo nos cae encima por igual. Hay que producir un cambio con urgencia, por lo que es necesario en nuestra población la educación y conciencia, y en nuestras instituciones, voluntad política y compromiso. Todas esas son cuestiones que debemos tener. Ya la media hora se acabó. Esperamos que le haya gustado un poco. Vi que una persona se sumó, no sé si fue que le dio donde no era y no logro ver. Hasta ahora, pocas personas se insertan. Pues esperamos que continúe y en las próximas tenerlo presente.